olvides suscribirte a nuestro canal. Y en esta mañana queremos platicar un poquito, hermanos, acerca del perdón. Algún hermano, alguna hermana dirá, pues eso no edifica, eso no es el propósito que yo traía para escuchar la dominical. Pero Dios nos permita que en cuanto estemos escuchando la palabra de Dios, también llegue a nuestro corazón, porque nadie estamos exentos de la exhortación, del consejo que Dios nos concede a cada uno de nosotros. Primeramente, hablaremos del perdón que se obtiene al venir a la iglesia del Señor, al venir al pueblo de Dios. Yo quiero leer en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, para la gloria del Señor. Tomen su lugar para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este texto lo conocemos, casi voy a decir, la mayor parte de ustedes de memoria. Lo conocemos porque es un texto base para que las almas que oyen el Evangelio de Cristo sepan, conozcan que el Señor tiene la oportunidad de perdonarles sus pecados. Otra vez, de perdonarles sus pecados. Esos pecados en los cuales, hermanos, el hombre desde su nacimiento, hermanos, tiene una enseñanza o una tendencia hacia las cosas que son malas, porque, hermano, la carne siempre busca cómo complacerse, cómo agradarse, y el hombre, dijimos, ha inventado tantas maldades, tantas cosas que ofenden a Dios, que hace el hombre y que el hombre no entiende que lo que hace es lo más abominable delante de Dios, que lo que practica es delante de Dios despreciable, viviendo en una vida sucia, pecaminosa en todos los aspectos, ya fuera en la moral, como hermanos también en el servicio o adoración que le tributan dizque a Dios, también aún en ello el Señor no está de acuerdo. El Señor no admite eso. El Señor ve al hombre que adora las cosas que por naturaleza no son dioses, y lejos de agradarse, Dios se ofende. ¿Por qué? Porque le están llamando Dios
a algo formado por la mano del hombre. Otra vez, ¿le están llamando Dios a qué? A algo formado por la mano del hombre. A esa formación le dicen mi padre o mi madre eres tú. Y eso ofende a Dios. Eso hace que Dios se disguste y diga, no, esto no es mi voluntad. Pero el Señor se ha caracterizado, nuestro Dios se ha caracterizado también, pudiéramos decir en esta mañana, con un atributo más. Sí, con un atributo más. Ese atributo se llama bondad de Dios. Y esa bondad de Dios ha querido manifestarse y hacer, hermanos, una promesa y dejar abierta una puerta, la cual dijo el Señor, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Esa es la puerta que el Señor tiene para el pecador, para el hombre que ofende a Dios. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es decir, el Espíritu de Dios está proponiéndole al hombre que peca, al hombre que anda lejos de Dios, a la mujer que anda sin Dios y sin esperanza, a él le está diciendo, vengan y estemos a cuenta. Aparentemente, esa palabra como que causa temor, como que causa miedo, porque hay un canto que nosotros cantamos y decimos que al pesar la balanza, temblamos y gemimos, porque una balanza va a indicar lo que merecemos. A ver si me hago entender, hermanos. Una balanza va a indicar lo que merecemos. Es decir, la balanza de la justicia va a indicar lo que merecemos. Y esa balanza va a indicar que somos hombres, mujeres, pecaminosos, ofensores de Dios. Y cuando marca así la balanza, es lógico que, hermanos, se desate o venga la ira de Dios, el enojo de Dios. Pero qué maravilla, pero qué fortuna ha tenido el hombre que al pisar esa balanza le ha dicho Cristo, yo respondo por ti. Bendito sea el Señor. Otra vez, la balanza indica que debe de venir el castigo, la desolación para nosotros, porque no merecíamos otra cosa. Pero cuando está el juez para dictar sentencia, Cristo aparece y dice, yo respondo por ti. ¿Sí? ¿Has sido testigo de eso? ¿Hemos sido testigos de eso, hermanos? Sí, hemos sido testigos del perdón de Dios en la presencia de Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Pero, no nada más es decir
o pensar que Cristo perdona y ya. Mira, el Señor Jesús puso una cláusula para cada uno de aquellos que, entendiendo su condición y queriendo que el Señor Jesús abogue por él, porque Cristo puso una condición, una cláusula, donde dijo: vayan, hablen el evangelio, predíquenlo, pero el que creyere, otra vez, pero el que creyere. ¿Cuál es la condición primero? Creer. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Aparentemente, como que esa cláusula, hay criaturas que han sido de alguna manera cautivados en su mente, haciéndoles creer o saber que ya han recibido un bautismo. Fíjense bien, que ya han recibido un bautismo. Ah, sí. ¿Cuándo lo recibiste? No, yo no me acuerdo. Yo no tengo memoria de ello. Pero me platican. Pero me han hecho saber mis padres, o a veces también unas personas que se han escogido para que sean los padrinos. Y ellos me han platicado y ellos me han dicho que yo fui bautizado hace muchos años, o cuando yo era un pequeño, cuando yo era un bebé, cuando yo era un niño o niña. Hermano, ese niño, esa niña está cumpliendo con los requisitos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Debe haber una razón. ¿Cuál es la razón? Porque ese niño, esa niña, no ha creído. Otra vez, ese niño, esa niña, no ha creído, porque el requisito de Cristo es el que creyere. ¿Se fijan? ¿El qué? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, ¿qué se necesita? Creer. Y aquel bebé, aquella niña, no puede creer, no puede darse cuenta de lo que Cristo está pidiendo, de lo que Cristo está requisitando, y entonces aquello no es efectivo. Pero vamos todavía a otra razón. Bautismo, fíjense bien, bautismo quiere decir sepultar. Otra vez, bautismo quiere decir sumergir. Otra vez, bautismo quiere decir sumergir. Y cuando un hermano, una hermana creyente se bautiza, ustedes, hermanos, que se han bautizado, ¿ha sido porque les echaron un chorrito de agua en la cabeza? ¿O por cómo fue su bautismo? Otra vez, hermanos, si estoy hablando con hermanos bautizados, ¿verdad? ¿Cómo fue su bautismo? En verdad fue hecho un bautismo, porque fueron sumergidos. Eso simboliza sepultura. ¿Me explico? Y un niño, pues no lo pueden sumergir,
no lo pueden, porque no tiene tampoco la confesión de fe. Por eso es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros vayamos observando ciertamente estos requisitos. Ya vimos entonces que el bautismo, ¿qué cosa? Debe de ser sumergido. Muy bien. Otro detalle hermoso y preciso: quien bautiza debe de ser un ministro que cumpla con los requisitos. Fíjate bien, que cumpla con los requisitos. Los requisitos, en primer lugar, es autorizado. Otra vez, hermanos, otra vez, hermanas. ¿Cómo debe ser ese ministro? ¿Por quién? ¿Por quién debe ser autorizado? Pues aquí nosotros tenemos la doctrina apostólica, y entonces entendemos y hemos ido comprendiendo que la autorización debe de ser de un apóstol, porque tiene la autoridad de Dios. ¿Sí, hermanos? Porque tiene la autoridad de Dios. Fíjate todos estos asuntos que la palabra de Dios nos va señalando. Bautismo. Hay criaturas que a veces cuando llegan a la iglesia y empiezan a oír de la doctrina, y empiezan a oír de la enseñanza, y empiezan a escuchar de que deben bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque ese es otro requisito, que sea bautizado por un ministro autorizado en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de sus pecados. ¿Para qué es ese bautismo? Otra vez, ¿para qué es ese bautismo? Hermano, pero eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos. No importa que lo conozcas, no importa que ya lo sepas, hermano, hermana. Yo creo que toda plática viene a renovar nuestra mente, nuestro pensamiento, para estar frescos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viene, hermanos, aquel bautismo autorizado por el Señor en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de los pecados. El alma nueva entonces a veces quiere decirnos: oiga, pero yo ya fui bautizado. Algunos cuando fueron chiquitos. Es más, algunos otros también dicen: yo ya fui bautizado en X congregación, y ya que era yo mayor. Pero allí está también otro detalle, que ese bautismo que se recibe, primero, no es, la mayor parte de ellos no lo hacen en el nombre de Jesucristo, lo hacen dizque en los 3 nombres. ¿Se fijan? Dizque en los 3 ¿qué? Nombres. ¿Qué nombre invocaron? Porque Padre no es nombre, Hijo tampoco es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. Fíjense bien, hermanos. Otra vez, ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo son nombres. Entonces, solamente hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es el nombre de Jesucristo. Otra vez, ¿el nombre de quién? De Jesucristo. Entonces, hermanos, esa es la grande oportunidad que Dios tiene preparado para cada uno de aquellos que sean llamados, para cada una de aquellas que sean llamadas. Por la gracia de Dios, nosotros
ya hemos sido llamados, pero la puerta no se ha cerrado. La puerta sigue abierta. La bendición sigue en pie para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces entendamos algo muy bonito, mira. Cuando nosotros venimos y nos convertimos a la iglesia del Señor, hay ¿qué diría tu hermano? Una oportunidad tan fácil de tomar, tan fácil de tener, tan fácil de ser beneficiados por ella, que es que creamos, que es que nos arrepintamos, que es que nos bauticemos. Cuando un hermano tiene estos requisitos cumplidos, ¿qué puede decir ese hermano? ¿Qué puede decir esa hermana? Que sus pecados han sido ¿qué? Pero que eran muy grandes, pero que yo tenía una lista tan sucia y tan pecaminosa en una vida, en otra y en otra. No importa, hermanos, no importa. Si tú crees en Cristo y sabes que Él es tu único y suficiente Salvador de tu alma, entonces Él perdona tu pecado. ¿Sí me explico, hermanos? Muy bien. Ojalá y que esta introducción sirva primeramente para las almas que nos pudieran estar visitando en esta mañana, para que oigan y vean lo que Dios les tiene preparado, lo que Dios les tiene a la mano. Pero muy bien, ahora quiero referirme a los que ya hemos alcanzado, como ellos se les está diciendo, como a ellos que se les está hablando, nosotros ya lo alcanzamos. Otra vez, nosotros ya lo alcanzamos. Nosotros ya lo tenemos. Pero es muy necesario, pero es indispensable que nosotros permanezcamos en ese perdón. O sea, hermanos que ya han sido o que ya hemos sido bautizados, ¿tenemos alguna tarea? A ver si me hago entender. ¿Tenemos alguna obligación con Dios? No conmigo, no conmigo, no con nadie de esta tierra. Tenemos una obligación con nuestro Dios, porque Él ha hecho con nosotros misericordia, borrado nuestros pecados, borrado nuestras maldades, echándolas a lo profundo de la mar y jamás acordarse de ellos. Bendito sea el Señor. Pero ahora hay que permanecer en ese perdón. Pero hermanos, a veces el hombre, la persona, tiene algunos deslices, tiene algunas fallas, tiene algunos errores, ya estando en la iglesia, ya estando en el pueblo de Dios. Y a veces el hermano, mira, a veces el hermano dice, cuando hay bautismos, ay, yo quisiera volver a bautizarme. ¿Se puede? Otra vez, se puede cuando ya hemos recibido el verdadero bautismo,
Otra vez, hermanos, cuando ya se ha recibido el verdadero bautismo, ya no se puede volver a bautizar. Digo el verdadero bautismo porque ese sí es un verdadero bautismo. Los otros no son bautismos. Los otros son arremedos de bautismo. Pero en la iglesia de Dios se hace el bautismo verdadero. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué estamos tan seguros? Porque ha sido revelado por Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Aquella criatura entonces dice: ¿cómo quisiera volver a bautizarme? ¿Cómo se le afigura o cómo desea él que sus faltas o errores o deslices que ha tenido, cómo desea él que sean una vez más perdonados? Pues hombre, vengo, ya me voy a bautizar una vez y otra vez y otra vez para perdón de mis pecados. No. No hay más, acuérdate lo que dice la Biblia, no hay más remisión por los pecados, porque Cristo una sola vez murió. ¿Está claro? Porque Cristo, ¿qué? Una sola vez murió. Y ustedes y yo, en esa muerte de Cristo, hemos sido abarcados. Entonces no se puede 2, 3 o más veces, solamente una. Entonces aquella criatura se queda, hermanos, en alguna, ¿qué diría tu hermano? En alguna incomprensión. La incomprensión es, bueno, yo cometí una falta, un error. Ya no queda oportunidad para que yo me bautice. Ya no queda oportunidad para que yo tenga otra vez esa manifestación del perdón. No, ya no queda esa forma. Ya no queda repetir ese acto. Entonces, enseguida, el Señor, que es bueno, fíjate bien, hermana, fíjate bien, hermano, ojalá y que comprendamos perfectamente esto. El Señor, que es bueno, el Señor, que es misericordioso, nos da una oportunidad más. Y la oportunidad más que nos da es el arrepentimiento solamente. El dolor de haber ofendido a Dios, de haberle faltado a Dios. Señor, yo falté, yo hice algo que a ti no te agrada y ya no me puedo bautizar. No, el Señor te dice: solamente te queda esta oportunidad, que se llama arrepentimiento y confesión de tus pecados. Ojalá y vayamos entendiendo. ¿Qué queda? Arrepentimiento y ¿qué más? Y confesión de nuestros pecados. Porque así dice la Escritura, ¿verdad? Que aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dos cosas muy importantes para el perdón, hermanas, para el perdón, hermanos. A ver, ¿para quién es esta explicación ahorita? ¿Para quiénes? Para los que ya hemos sido bautizados. ¿Sí me explico? ¿Qué cosa es entonces estos dos requisitos que dijimos? El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. ¿Qué va a alcanzar? ¿Quién? ¿Quién? No nada más el que se arrepiente. No.
Entonces debe ir acompañado estos dos requisitos para que haya perdón entre ti y Dios, entre cada uno de mis hermanos, como también yo y Dios. ¿Me explico? Entonces Dios ve aquella situación y nos da la oportunidad de arrepentirnos, de sentir un dolor, de sentir en nuestro corazón un redargüimiento para que busquemos el perdón de Dios. ¿Sí? ¿Y habrá perdón? Cumpliendo estos requisitos, ¿habrá perdón? Salmo 133. Vamos a leer el Salmo 133. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Dios le pague. Señor, oh Dios, oh Jehová, si tú te detienes en los pecados del hombre o de la persona o de la criatura, ¿quién pudiera estar delante de ti? Si te detienes a ver esto, Señor, lo que pudiera venir es destrucción. Lo que pudiera venir es la ira de Dios para destruir al hombre, para destruir a la persona. Pero dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del pecador. Otra vez, hermanos, que Dios, complétenlo, porque así vamos a estar colaborando. ¿Que Dios qué? Sino que ¿qué? Se arrepienta y tenga vida. Otra vez, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y tenga vida. Entonces, Dios se sigue mostrando en compasión para el hombre, no queriendo la muerte del que peca. Por eso dice este salmo, ¿verdad? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie pudiera estar delante de Él. Pero dice el texto, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas honrado, sí, para que sea glorificado. ¿Quién? Dios. Fíjate bien, hermanos, fíjate bien, hermana, si hay ese perdón, una de las manifestaciones de parte de Dios es que el hombre reverencia, honra, glorifica a Dios. No tiene otra cosa. Otra vez, no tiene otra cosa más que reconocer que Dios ha sido muy bueno con él. ¿Me explica? ¿Me explico? ¿Que Dios qué? Ha sido muy bueno con él. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Le glorifica, le reverencia, le honra. Está con ese reconocimiento para el poder y grandiosidad de Dios. Señor, yo merecía ser destruido, yo merecía ser acabado, pero tu misericordia me ha guardado, me sostiene, me libra. Bendito sea el Señor. Pero desgraciadamente, hermanos, otra vez, desgraciadamente, el hombre a veces
somos muy abusivos para con Dios y queremos abusar. No sé si esa palabra se entiende. ¿Sí se entiende, hermanos, así? Queremos abusar de las misericordias de Dios, de las bondades de Dios. ¿Cómo es abusar de las bondades de Dios? ¿Cómo es abusar de la misericordia de Dios? Dice la Escritura, añadiendo, otra vez, añadiendo, que al cabo Dios es bueno, que al cabo Dios me perdona, que al cabo Dios dice que con que me arrepienta, que al cabo Dios dice que yo viniendo y hincándome delante de Él, ya está pasado mi pecado y sigo haciéndolo. No, no te engañes. No te engañes, hermano. No te engañes, hermana. Ese pecado, si no te apartas de él, no serás perdonado. Mira, vamos leyendo otro texto para que vayamos avanzando en nuestra explicación. Número 14:22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la ciudad, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Vamos viendo esto. Vamos observando esto, hermanos. Dios, fíjense bien, le mostró a Israel una y otra y otra y otra sus misericordias. A ver si me hago entender, hermanos. Dios les mostró a Israel su poder a pesar de su comportamiento. Allá estaba una oración, allá estaba una intercesión, la intercesión de Moisés. Señor, perdónalos, mira, Dios, no los destruyas, mejor destrúyeme a mí. ¿Te estás fijando, hermano? A ver otra vez, ¿te estás fijando esto? ¿Qué hubo? Muchas veces la intercesión de un hombre de Dios, y Dios calmaba y Dios retenía su ira. ¿Sabes qué? Le dijo el Señor un día: te voy a poner al frente de un pueblo sabio, de un pueblo que de veras oiga mi voz, de un pueblo que de veras siga las órdenes que yo doy. Señor, mejor quítame a mí la vida, pero a tu pueblo discúlpalo, perdónalo. Pues esta no es la excepción. Moisés le volvió a pedir a Dios esto, pero le dije: Dios, le contesta a Dios: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y que han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. ¿Qué hicieron? Cansaron a Dios por su abuso. Otra vez, hermanos, cansaron a Dios por su abuso. Cansaron a Dios por su dureza. Les daba Dios una oportunidad y más tardaba Dios en dárselas que ellos en despreciarla, que ellos en hacer otra vez el pecado, que ellos desviándose, que ellos
haciendo cosas que no le agradaban a Dios, murmurando, hablando, criticando, bueno, haciendo tantas cosas. Y Dios tiene que decirle a Moisés: mira, todos esos que ya me han tentado 10 veces, van a caminar aquí, van a andar, porque tienen que recibir también el pago de su desobediencia. Van a andar extraviados, van a andar perdidos, van a andar todos de un lado para otro, pero no van a llegar a la tierra que yo les juré. ¿Te estás fijando, hermano? ¿Te estás fijando, hermana? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que Dios a nosotros nos va a dar 10 veces la oportunidad. A ver, otra vez. ¿Quiere decir que a nosotros Dios nos va a dar 10 veces la oportunidad? No, hermanos, no te engañes. Aquí hay que entender que si el Señor hoy nos está dando la oportunidad, y una de ellas es que tengamos vida. Otra vez, hermanos, otra vez, hermana, regístralo bien en tu mente. ¿Cuál es la oportunidad que Dios nos está dando? Tener vida. Porque mañana tal vez ya no haya oportunidad. Mañana tal vez ya no exista el hombre, la mujer en la tierra, y entonces su oportunidad se habrá extinguido. Pero el Señor quiere que si hoy damos oído a su voz, Él nos dará bendición. Hermanos, ¿está claro? Ahora dime una cosa: ¿de verdad es gratificante recibir el perdón de Dios? Otra vez, ¿de verdad es gratificante recibir el perdón de Dios? ¿Cómo te sentiste aquella ocasión? Vamos haciendo memoria. ¿Cómo se sintió mi hermano, mi hermana, aquella ocasión que fue bajado a las aguas del bautismo? ¿Cómo se sintió? ¿No estoy hablando con hermanos bautizados? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo te sentiste? Feliz, con una carga menos. ¿Me explico? ¿Cómo te sentiste? Libre. ¿Cómo nos sentimos contentos, gozosos? Con una solicitud, con una entrega. Bendito sea el Señor, porque aquella carga fue quitada de nosotros, porque el Señor así lo ha prometido y así lo ha dicho. Entonces, hermanos, vamos a entender algo muy hermoso. Que yo tenga vida ahorita todavía no te ingras en pensar: es que ya agradé a Dios, es que ya no tengo más que hacer, ya estoy completo, ya estoy. No. El que tengamos vida en el Señor hasta ahorita, mira lo que dice Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Otra vez, hermanos, otra vez, hermanas, ¿lo están observando? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Obsérvalo. No
desprecies la benignidad abundante, la paciencia tan grande y la longanimidad de Dios tan sublime. No la desprecies. No te entorpezcas en tu mente. No digas que la benignidad de Dios, la paciencia de Dios y la longanimidad de Dios es porque ya no tienes que hacer, o es porque ya lo estás saciando con tu vida. No, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanas, ¿para qué viven ahorita? Hermanos, ¿para qué viven ahorita? ¿O para qué vivimos? ¿Ya somos perfectos? La palabra de Dios nos dice, hermanos, fíjense bien, la palabra de Dios nos dice que no hay hombre que no peque. Entonces quiere decir, hermanos, que siempre Dios nos está dando su oportunidad. Su paciencia ha sido grande, su paciencia ha sido mucha, para que yo recurra al arrepentimiento. ¿Sí, hermanos? Para que yo recurra al arrepentimiento. Ese arrepentimiento va a ser provocado, hermanas, hermanos, en esta mañana. Su predicación de la palabra del Señor nos está haciendo entender que es necesario acercarse a Dios con el arrepentimiento. ¿Sí o no? Sí, hermanos, porque su palabra nos está diciendo lo que está esperando el Señor. En la segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9, vamos observando lo que ocasionó la palabra de Dios en el corazón de aquellas criaturas. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. A ver, fíjense bien, la palabra de Dios puede ocasionar en el hermano o en la hermana una tristeza que es según Dios, un dolor que es según Dios, un reconocimiento que es según Dios. Y ese reconocimiento o pues acción que hace la palabra de Dios te lleva al arrepentimiento, que es según Dios, del cual no se arrepiente la criatura. Es decir, a ver si me explico, ese arrepentimiento que llega según Dios, cuando llega a la criatura, no le causa arrepentimiento decir, ¿por qué me arrepentí? No, al contrario, está contento por ese arrepentimiento que brotó en su corazón. Pero hay otro dolor que es según el mundo. Fíjense bien, hermanos, hay otro dolor que es según el mundo, que la misma palabra puede causar, que la misma doctrina puede causar. A ver si me explico. El dolor que es según el mundo causa inconformidad, causa disgusto,
oye la palabra de Dios y se ofende. Oye la palabra de Dios y se enoja. Oye la palabra de Dios y blasfema. Oye la palabra de Dios y se justifica diciendo: nadie cumple, nadie obedece. ¿Para qué hablan eso? Ay, hermano, qué triste. Ese es el dolor según qué. Parece que no me explico. Ese es el dolor según el mundo. ¿Se entendieron que hay dos clases de dolor? Allí mismo la Biblia te lo está diciendo. Allí mismo en esos versículos, hermanos, te está diciendo que habla del dolor según Dios y del dolor según el mundo. A ver si lo quieren leer, por favor, para que todos los hermanos vean que no estamos hablando al aire, estamos hablando según el Señor nos ha puesto su voluntad. ¿No lo hallan? ¿Se están fijando? Dios le pague. ¿Se están fijando lo que produce? ¿Qué produce la tristeza según Dios? Vida, salvación. ¿Y la tristeza según el mundo? Muerte. Muerte. Por eso llega a haber criaturas en la iglesia que oyen la palabra de Dios y son groseros, son blasfemos, hablan cosas sucias, piensan que es uno el que lo está diciendo, pero es Dios el que habla la palabra. Ese hermano, siempre esto, siempre aquello, siempre el otro. No, no dice el hermano, es Dios el que nos habla y nos dice que si hay un dolor según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y el dolor que es según el mundo produce muerte. ¿Sí, hermanos? ¿Qué produce? Muerte. Entonces ese dolor que es según Dios produce arrepentimiento. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? Cuando verdaderamente una criatura, cuando verdaderamente una persona ha hallado el arrepentimiento y ha encontrado, ¿por qué no decirlo?, el perdón de Dios. Aquel hermano que se ha encontrado delante de Dios, pero con un dolor que es según él. Los frutos del arrepentimiento no se van a hacer esperar. Van a brotar, van a manifestarse. En el mismo capítulo de la segunda de Corintios 7:10, el 7 y 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que haya sido contristados según Dios, que hayan sido como, fíjense bien lo bonito, hermanos. ¿Estamos entendiendo todo esto, hermanos? ¿O estamos pasando el tiempo nada más? ¿Verdad que es bonito poner atención, hermano? Si estás poniendo atención, Dios te va a ayudar y me va a ayudar a mí para que comprendamos su voluntad y la hagamos en el nombre del Señor. Porque aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios. ¡Qué solicitud! A ver, hermanas, a ver, hermanos, todos recurrimos
recurrimos al perdón de Dios. ¿Sí o no? Hoy en este día, ¿cuál fue tu primera oración? Hoy en este día, ¿cuál fue tu primera oración? Hablemos de la dominical. ¿Cuál fue tu primera oración? Que el Señor perdone, reconcilie nuestra alma. Pero ¿cuántos de nosotros esa oración nada más se hará mecánicamente? Está el hermano invitándonos a hacer la oración para reconciliarnos, para el perdón de nuestros errores, de nuestros defectos. No, pues no nos interesa. Sí hablamos, sí nos hincamos, pero a veces todo pedimos menos como debe pedirse. O si pedimos el perdón, ¿cómo lo estás pidiendo? ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Cómo estás orando? Porque si no estás haciéndolo como Dios quiere, con el dolor del arrepentimiento, con la tristeza que es según Dios, entonces eso que pides no tiene resultados agradables. No, hermanos. Pero cuando un hermano, una hermana, es decir, cuando la iglesia, hablemos de toda la iglesia, se acerca a Dios como debe ser, con un dolor, con una tristeza, según Dios, entonces Dios le exige: muéstrame, dame frutos de tu arrepentimiento. ¿De veras eres un hombre que te duele, una mujer que te duele? Bueno, está muy bien, te voy a perdonar. Pero posteriormente le dice Dios: espero tu solicitud. Discúlpenme, hermanos, que hablemos así. Estoy tratando de que entendamos esta parte, porque Dios está diciendo por medio de esta carta a aquella iglesia de Corinto que ellos fueron entristecidos según Dios y que se arrepintieron según Dios. Y también después de eso, después del fruto del perdón, hubo solicitud. ¿Qué hubo? Ay, hermano, notemos esto, comprendamos esto. Yo le estoy mostrando a mi Dios solicitud, diligencia, soy presto. En su iglesia yo doy testimonio de que he sido perdonado. Y hermano, soy un hombre, soy una mujer que para todo muestro una solicitud, una presteza. Yo tomé hace ratito la palabra del hombre que viene a la iglesia por primera vez y se bautiza, vamos a decir así, de los hermanos que reconocen y que creen en el Señor y se bautizan. Esos hermanos, ¿cómo son? ¿Cómo son esos hermanos? Yo no sé si me explico, hermanos. Hablemos de esa situación, que esos hermanos son bien solícitos, son bien prestos, son muy, hermanos, activos, están viendo, están oyendo, están es más, están hasta preguntando qué pueden hacer, cómo se desenvuelven en la iglesia, y hermano, y esto y lo otro, yo quiero, yo voy, yo hago, yo esto, hermano, venga, ayúdeme, háblele a mis familiares, dígale a mis familiares que vengan al conocimiento que yo tengo. Mire, el Señor puede obrar en mi familia. Y allá están con aquella entrega, con aquella solicitud. Nosotros hemos recibido ese perdón. ¿Y cuántas veces más? Otra vez,
¿Y cuántas veces más? ¿Sí me explico, hermanas? De veras eres testiga del poder de Dios en favor tuyo. No hay cuenta de las veces que el Señor me ha perdonado. Ahora también, ¿cuánta solicitud debe de haber? ¿Tiene contestación? ¿Cuánta solicitud debe de haber? Más y más y más. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? La defensa se puede tomar en dos partes. La defensa personal, hablando de defenderse de la maldad, defenderse de las murmuraciones, defenderse de hablar mal, porque allí en esa iglesia estaban, hermanos, siendo que hablaban del apóstol, contra el apóstol y todo eso, y ellos bien complacidos. Pero cuando ellos reciben la carta del apóstol Pablo, dura y fuerte, entonces se ponen de parte del varón de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Se ponen de parte del varón de Dios. Fíjense bien, hermanos, obsérvenlo, que esta situación también a veces puede pasar entre nosotros, que haya hombres, mujeres perversos, perversas, que hablen mal de la autoridad, que hablen mal de la gracia de Dios, que hablen mal y a veces complacientes con ellos, comemos y bebemos. No, el hermano agradecido con Dios, el hermano que reconoce que el Señor le ha perdonado, se pone en guardia y defiende la autoridad de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Cuánto entonces defensa? ¡Qué indignación! ¡Qué coraje! Sí, coraje contra aquellas, hermanos, situaciones que se estaban presentando de maldad y de groserías contra el apóstol de Dios y contra las cosas de Dios. Pero hay en ellos una indignación que aparece, que no tenían antes, eran complacientes. No les interesaba nada más, hasta se unían con ellos. Pero después de que viene el arrepentimiento y el perdón de Dios, entonces es una indignación, hermanos. Bendito sea el Señor. ¡Qué temor! Pudiéramos entenderlo en el sentido del temor, tan solo, vamos a decir, de que Dios los fuera a dejar. En el temor de que si admitían aquello, el Señor los iba a abandonar, el Señor los iba a despreciar. Entonces con ese temor estaban: no, yo no voy a admitir ninguna cosa de esas perversas, porque qué tal si el Señor con eso a mí me desecha. Y de verdad Dios desecha a los complacientes, Dios desecha a los que se complacen, en los que murmuran, en los que hablan, en los que critican, en los que hacen, hermanos, comentarios mordaces. ¿Sí me explicó? Otra vez, ¿sí me expliqué, hermanos? Qué temor, qué ardiente afecto. Es decir, un afecto entrañable, un afecto ardiente, un afecto fuerte. Sí, un afecto, un cariño. Ojalá y me explique, hermanos. Un afecto, un cariño para el apóstol de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Un qué? Cariño para el apóstol de Dios en aquel tiempo, como también hoy debe de haberlo. Y qué vindicación. Es decir, se estaban restituyendo, reponiendo. Bendito sea el Señor. Y en todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
¿Qué miró? El apóstol Pablo, ¿qué miró? Que en todo, ¿qué, hermanos? Se habían mostrado limpios. Lo contrario a antes de que les reprendiera. Lo contrario antes de que les exhortara. Lo contrario a aquello que antes hacían. Hoy estaban cambiando porque el Señor los hizo reconocer y entristecerse según Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, Dios nos ayude a nosotros para comprender esto, hermanos. Hay otra partecita, pero ya el tiempo llegó. Y que también debe de ser muy practicado en nosotros. Si nosotros somos testigos, ya nomás lo voy a esbozar así. Si nosotros somos testigos de que Dios te ha perdonado y me ha perdonado, nada más quiero que llegara con este texto. Termino con este texto. Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja del otro contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Qué quiere el Señor de los que hemos sido perdonados? Hermanas, ¿qué quiere el Señor de las que han sido perdonadas? No les oigo. A ver, hermanas, ¿qué quiere el Señor? Parece que no leyeron el texto, ¿verdad? De la manera, vamos a reducirnos a esto. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué quiere Dios que hagas? Que también perdones, como Cristo te ha perdonado. Qué precioso es el perdón del Señor, hermanos, porque el Señor dice que no se va a acordar de nuestros pecados. Y nosotros, si perdonamos, ¿qué hacemos? No acordarnos de lo que nos hizo el hermano, del daño, del perjuicio, de alguna cosa, hermanos, mala que nos haya hecho a nosotros. Hay que perdonarlo, hay que saber perdonar y hay que saber pedir perdón. ¿Somos enseñados en el perdón? ¿Sí o no, hermanos? Esto ya será en otra ocasión, que le demos alguna forma más amplia con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo.